El diagnóstico estático, interesante. Pero ¿qué está pasando en el Perú? 65% de la población hoy está en la costa, 25% en el Ande y 12,5% en la Amazonía. La presión sobre la costa es cada vez mayor. 70 o 65% del presupuesto de la nación está en manos de los alcaldes y de los presidentes regionales. ¿Y qué sucede en las regiones? Se invaden terrenos y no se prioriza y no pasa nada. Y la gente obviamente necesita una vivienda, termina en lugares donde estos especuladores de terreno han hecho de las suyas y obviamente no han respetado ninguna de las zonificaciones, inclusive hechas por INDECI. INDECI, en lugares que ha decretado de alto riesgo, han construido plantas de desagüe. Lo he visto en varias regiones suceder. ¿Por qué? Porque como es alto riesgo, la propiedad no cuesta, y ahí entran, y ahí especulan, y después vienen los alcaldes y dan títulos para de esa forma poder tener una reelección o una elección. Entonces, parte del ordenamiento territorial comienza por ordenar a los subgobiernos regionales y municipales. Con el desorden que viene generándose, obviamente la gente por necesidad de un techo y más con las migraciones que vienen nuevamente tomando impulso por la falta de inversión en la región andina y en la Amazonía, porque la única inversión que todavía se está haciendo es en los desiertos. Entonces todo esto colabora a que haya un desorden generalizado. Si no ponemos orden en la titulación, como bien lo indica mi colega, la congresista María Elena Foronda, y los alcaldes y los presidentes o gobernadores regionales son tenidos como responsables por el desorden que han causado, esto va a ser muy difícil. Parte de la recuperación del terremoto de Pisco fue porque justamente no habían terrenos en los cuales pudiera de una manera segura ponerse a la población. Pero también viene el otro problema: la población se acerca o quiere estar junto al lugar de trabajo. Entonces es bastante complejo y esto es un tema que no se va a resolver simplemente poniendo dinero. Como repito siempre, poner dinero no resuelve el problema. Me parece que la idea es interesante, pero el diagnóstico no sé si se ha contrastado con la realidad y lo que hoy día tiene de posibilidades el Estado, que no se lo hayan invadido, que no lo hayan puesto. Tiempo adicional. Por eso yo sugeriría en este proyecto, que parece que tiene visos interesantes siempre y cuando se manejen los costos en orden. ¿Cuál es la realidad de terrenos que tiene el Perú? ¿Cuál es la realidad de los terrenos que tienen las ciudades? Porque se puede hablar de países imaginarios. El Perú es un país que tiene complicaciones. La gente no se va a mover lejos de los centros de empleo. Acordémonos que durante la Constitución del 79 las casas se contaban al contado, se compraban al contado. El gasto y el dispendio y el deterioro de la moneda hizo que al final, por inflación, el que quería una casa o un departamento lo compraba al contado. De otra manera no había. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando. Me parece interesante la idea, pero no sé qué tan contrastada está con la realidad que tenemos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Dávila. Muchas gracias, presidente. Bueno, si bien es cierto, presidente, hemos escuchado varias de las propuestas y los comentarios de los diferentes congresistas, creo que lo importante, presidente, es que estemos preparados y brindados con herramientas necesarias para poder enfrentar situaciones como las que sucedieron en el fenómeno del Niño, en el Niño costero. Y realmente esto nace, presidente, de la necesidad justamente de libre disponibilidad de suelos y de terrenos. Y al parecer esta ley creo que nos permite justamente la generación del suelo a fin de reubicar y reasentar a la población afectada en los desastres naturales. Por lo tanto, creemos que el trabajo que se viene y que se tiene que hacer, presidente, es un trabajo preventivo.
Es un trabajo que desde el Congreso de la República nosotros podamos brindar las herramientas, brindar las normas, generar los procedimientos necesarios a través de los sectores competentes, como la SBN. La Superintendencia de Bienes Nacionales, presidente, creo que juega un rol importantísimo para ver la disponibilidad. COFOPRI también juega un rol importante. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales, presidente, creo que juegan un rol importantísimo. Por lo tanto, creemos que a través de este banco de tierras para ver la disponibilidad de los terrenos y los recursos públicos, creo que es importante poder aprobar, poder apoyar esta iniciativa que se está pidiendo, dado que nos va a permitir, presidente, de alguna manera, pues, tener la disponibilidad para este tipo de emergencias o desastres naturales como lo veamos, digamos, hacia futuro. Y sobre todo, presidente, sabiendo que la concurrencia del fenómeno del Niño hacia los años venideros puede ser mayor. Creemos que la experiencia que hemos tenido en este año ha sido una experiencia muy buena y esto nos ha permitido también, presidente, analizar un tema bastante crítico en lo que es la disponibilidad de suelos, el tráfico ilegal de terrenos. Eso porque no hay la presencia necesaria de SBN, no hay la presencia necesaria de COFOPRI, no hay la presencia necesaria de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, presidente. Por lo tanto, creemos que a través de este ordenamiento, a través de este proyecto, este banco de proyectos, a través de esta libre disponibilidad, vamos a poder reubicar, vamos a poder tener terrenos disponibles para poder tener viviendas de calidad y poder atender realmente a sectores que son vulnerables, a sectores que están en zonas de riesgo y que lógicamente también tienen que saber, presidente, que no es cuestión de usar terrenos que al final de cuentas creo yo que no es lo más correcto. Muy por el contrario. Tiempo adicional. Sí, para terminar, presidente. Creemos que, presidente, que a través de este proyecto vamos a brindar las herramientas, como le dije, necesarias y muy por el contrario, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ahora que están asumiendo esta nueva etapa, esta nueva gestión que recién están incorporándose, se van a incorporar a través de enero del 2019, presidente, creo yo que nosotros como Congreso de la República tenemos que brindar las herramientas necesarias al Ministerio de Vivienda, a COFOPRI, para poder asignar, digamos, los mecanismos y que de una vez por todas evitemos, digamos, este tráfico de tierras para poder, digamos, que salga una situación favorable a este tipo de proyectos. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Flores. Gracias, presidente. Mi saludo a los colegas. Efectivamente, este proyecto es sumamente importante, presidente, que va a ayudar a muchas familias del norte del país, principalmente que fueron afectados por los problemas de las lluvias, el Niño costero. Pero, presidente, acá estamos viendo un problema cuando ya se genera, en este caso, la emergencia y las familias son perjudicadas. Nosotros desde la bancada vamos a apoyar esta medida, pero queremos un tema principal, presidente, que las obras deben ser preventivas. Y el Ejecutivo está trabajando en las obras de prevención, que es lo más importante, porque si no hacemos las obras de prevención vamos a tener más de lo mismo con la generación de los desbordes de los ríos que afectan en las partes bajas, tanto las zonas de cultivo como también las zonas urbanas donde habitan las familias. Entonces, sí, la Autoridad de la Reconstrucción ha tomado en cuenta esto, junto con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, para evitar de que se genere el desborde, hacer los reservorios en la parte alta y de esa forma nos evitamos que se genere los problemas en la parte baja. Sí es importante, vamos a apoyar, pero lo más importante es las obras de prevención que nuestro gobierno está trabajando en ese proyecto, presidente, y debe quedar totalmente claro. Por otro lado, presidente, es importante
A ver, me estaba pidiendo la palabra el congresista Vergara, si usted me lo permite, presidente. Tiene la interrupción, congresista Vergara. Gracias, congresista. Presidente, después del fenómeno del niño costero nos hemos dado cuenta de dos cosas. No había prevención y que el fenómeno del niño costero se va a quedar. Nosotros pensamos, presidente, que debemos darle mecanismos al Estado para que pueda reasentar y reubicar, sobre todo en zonas no mitigables. Presidente, yo he sido testigo en las zonas de San Juan del Lurigancho, Huachipa, en Chosica, que estas familias todos los años cuando empiezan las lluvias, empiezan a vivir en base al miedo, porque no saben si se va a desbordar o no el río para llevarse sus casas. Presidente, nosotros creemos que esta medida, que este proyecto de ley es importante porque le va a dar mecanismo al Estado para que puedan construir casas, hogares sociales. Sin embargo, presidente, queremos que nos aclaren el tema de este porcentaje que se va a destinar para viviendas sociales. La segunda interrupción. Quisiéramos saber, presidente, si esto va a ser de manera gratuita, el precio de esta vivienda social, cómo lo van a determinar, porque entiendo que van a ser para zonas de emergencia y van a ser en terrenos del Estado. Entonces, presidente, yo creo que aclarando ese tema, creo que es importante que el Congreso toque este tema y le pueda dar mecanismos al gobierno para que puedan solucionar, sobre todo, presidente, son familias muy humildes y que esperan respuestas del gobierno y del Congreso. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias, para que continúe, congresista Flores. Gracias, presidente. Sí creo que deberíamos tomar en cuenta que el texto habla instrumentos para la generación de suelos. Lo que podríamos cambiar es habilitación para suelos urbanos. Creo que es un tema de modificar el texto, una sugerencia, presidente. Y por otro lado, sí apoyamos este proyecto importante que sí van a ser afectadas las familias, pero hay que darle las herramientas al Ministerio de Vivienda, que sea el ente rector, para que planifique con los gobiernos regionales y los alcaldes de cada jurisdicción y poder habilitar los suelos que generen las condiciones tanto de agua, desagüe, exceso de vías, electrificación, y de esa forma poder generar las condiciones y puedan vivir dignamente como corresponde. Gracias, presidente. Gracias, congresista Flores. Tiene la palabra el congresista Aguilar. Presidente, si usted me permite, una interrupción a la congresista Andrade, por favor. Congresista Andrade, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Presidente, este proyecto de ley para mí es importante, sobre todo para que se aplique desde ya en reconstrucción con cambios. Nosotros hemos vivido, yo lo he vivido, mi región Lima provincia se vio afectada, y en una de las reuniones que hemos tenido con el señor Quispe le preguntamos si ya están haciendo un trabajo de sensibilización para reubicar a aquellas personas que están viviendo en esas zonas de quebradas o cerca de los ríos. No nos dio hasta el momento una respuesta y no podemos hablar de una reconstrucción con cambios, sino desde ya tenemos que planificar lo que vamos a hacer. Y este proyecto de ley habla precisamente para los desastres naturales. Así es que, presidente, si hay algunas otras observaciones que se han estado coordinando con la autora de este proyecto, creo que se puede... La segunda interrupción. Gracias, presidente. Que se pueden levantar, pero
si queremos apoyar a las personas más necesitadas. Y también algo que quiero acotar, presidente, la mayoría de municipalidades no cuenta con un plan de desarrollo urbano. Y creo que eso es muy importante para que desde el primer momento que nuestros hermanos quieran empezar a vender algunos terrenos, ver si es conveniente o no. Y en eso sí un llamado de atención a todos también de la clase política, porque a veces la necesidad los hace invadir. No tengamos que apoyar porque también estamos perjudicando este plan de desarrollo urbano y sobre todo la importancia de poder tener y identificar ese proyecto, sobre todo de Banco de Tierras, que en mi región Lima Provincias no sé cuál es el lugar en el cual se pueda acudir para poder coordinar con el plan de desarrollo urbano. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Aguilar. Presidente, saludar a los autores de tan importante proyecto de ley, lo que hace es hacer un reconocimiento justo y necesario, especialmente a las familias que menos tienen. No solamente son los fenómenos del Niño que producen y generan desastres naturales, sino también hay que pensar en familias de las regiones muy lejanas, que también las situaciones del friaje y las heladas también de alguna manera perjudican enormemente al tema de la vivienda social. Los que conocemos de cerca esta realidad, ¿cómo no apoyar iniciativas como estas y poder brindar y dar mecanismos y estrategias para que el Ejecutivo actúe prontamente? Es ideal tener la vivienda social, pero con una situación de calidad y permanente. De esa manera estamos trabajando fuertemente, como dijeron los colegas, también en el tema de prevención, para que no estemos año a año de repente yendo con apoyo social, sino ya teniendo una vivienda permanente y digna, tal como merecen las familias. Por eso hay que saludar y reconocer, toda vez que este tipo de proyecto ha sido consensuado y coordinado con todas las bancadas, y nos parece bien que actitudes como estas también la población perciba en una forma positiva y que vean también que el Parlamento sí estamos cerca del pueblo y es necesario también articular con los gobiernos locales y regionales para que parte de ese presupuesto también contribuya y articule con las decisiones también del Ministerio y del Ejecutivo, que realmente es muy importante trabajar fuertemente en este tema de la vivienda social. Finalmente, presidente, es importante también sugerir un aporte a los autores de este importante proyecto de ley para que las viviendas que se generen en cada región se tenga en cuenta los materiales que existen en cada zona, porque es fundamental. Un material no se puede aplicar de repente en otra región porque cada región tiene materiales que nos puedan ayudar positivamente a tener vivienda bien construida, permanente y sobre todo de calidad. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Aguilar. Tiene la palabra el congresista Tubino. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a los colegas. Sí, efectivamente, este dictamen del proyecto de ley 1112, que establece medidas para la generación de suelo a fin de reubicar o reasentar a la población afectada por desastres naturales, es un proyecto de ley que ya tiene algún tiempo acá en el Congreso y, lógicamente, lo hemos consensuado, se ha conversado, se ha trabajado este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que no es de nuestra bancada política, es un proyecto de ley de Nuevo Perú, es un proyecto de ley que lo ha visto también la bancada del gobierno. ¿Y qué es lo que nos trae? Nos trae y lo que motiva es que el empresariado, quienes tengan que hacer viviendas para su venta, puedan en algún momento, y sobre todo con esta ley, contribuir con viviendas de interés social. Entonces tiene un aspecto social que es importante porque se obliga de alguna manera a que quienes son los grandes constructores en el país, los empresarios, puedan colaborar
también con un sector de la población que en realidad está desatendida, sobre todo en zonas de desastres. Y ese es el tema fundamental de este proyecto de ley. Esto no es para aplicarlo en todo lugar, sino cuando se produce un desastre, hay una contribución que tiene que hacer el empresariado cuando hace viviendas que no son de interés social. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que nosotros nos preocupa? Nos preocupa también que, viendo la situación hoy día, por ejemplo, en el país, en todo lo que es reconstrucción, hay muchísima lentitud, ya lo estamos viendo. O sea, la ejecución en los temas de reconstrucción es lentísimo. Y esa es una preocupación que tenemos nosotros acá en nuestra bancada. Pero por otro lado, tampoco queremos detener la inversión privada, porque la inversión privada también es un motor de nuestra economía. Y la economía del Perú tiene que definitivamente desarrollarse en otros niveles de aumento del PBI. Hoy día el aumento del PBI nuestro llega al 3%, ojalá llegara pues al 4%, pero debemos de estar en 5 o 6%, no podemos retraer a la inversión privada. Y por eso el artículo que más nos ha preocupado es el artículo 6, porque ahí dice: los propietarios o promotores de condominios o proyectos edificatorios multifamiliares deben destinar un porcentaje para vivienda de interés social. Tiempo adicional. No menor al 10% de la totalidad de las unidades inmobiliarias que conforman el condominio o proyecto edificatorio multifamiliar, para atender a las familias afectadas por los desastres naturales que cuentan con un bono familiar habitacional, que esa es una parte también importante. O sea, yo hago un proyecto en una zona donde había un desastre natural para, por ejemplo, el nivel B o C de la población, ¿ok? Pero yo tengo que asumir lo siguiente, que no menor, dice acá, al 10% de la totalidad de unidades inmobiliarias, yo puedo hacer en otro lugar un proyecto que tenga este porcentaje. En este caso dice 10% y nosotros estamos pidiendo, ya lo hemos coordinado con la presidencia de la Comisión de Vivienda, bajar a 8%. Y ese proyecto se utiliza el bono familiar habitacional, comprendido en el decreto legislativo 1226. Eso también le da cierta seguridad al empresariado de que si yo hago mi proyecto de viviendas, tengo que hacer otro de interés social, pero que está cubierto por el bono familiar habitacional. Entonces, con esa modificación Tiempo adicional. de bajarlo del 10% al 8%, nuestra bancada da su aprobación a este proyecto de ley. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Heresi. Gracias, señor presidente. Esta es una norma importante que tiene que ver con la organización territorial de zonas afectadas por desastres naturales y que como municipalista me convocan en este Congreso de la República a plantear algunas reflexiones. Se habla en nuestro país en estos momentos de la necesidad de diálogo y de abrir puentes para buscar sacar adelante una agenda nacional que realmente represente los intereses de nuestro país. Pues bien, considero que es fundamental que hablemos dentro de una agenda descentralista, dentro de una agenda que implique romper con un presupuesto nacional de la República que es centralista en su estructura y que no tiene nada de economía liberal, porque los municipios en nuestro país, distritales y provinciales, tienen que acercarse a los gobiernos centrales de turno para mendigar dinero en favor de las pequeñas o medianas obras que se hacen en sus diferentes circunscripciones, generándose ahí un campo abierto para la posibilidad de la corrupción, de plantear una reforma estructural en el tema de lo que entendemos nosotros como fortalecimiento de la institución municipal.
Y esto pasa por una serie de temas que debiéramos tomar en cuenta para no estar permanentemente con este tipo de leyes apagando incendios. Porque hablar de una ley con fines de vivienda destinada a la reubicación o reasentamiento de poblaciones afectadas por desastres naturales es la expresión de que le estamos poniendo un parche siempre a los problemas estructurales de ordenamiento territorial que hay en nuestro país. Pero estos problemas de ordenamiento territorial que hay en los diferentes municipios distritales y provinciales del Perú no solamente se da por la ausencia de planificación o por la responsabilidad de las autoridades, se da también porque los municipios distritales y provinciales del Perú no tienen recursos. El Foncomún no alcanza. El 75% del conjunto de los fondos destinados para inversión pública los concentra el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Vivienda, y eso tiene que cambiar. Si queremos hablar de descentralización de verdad, se tiene que descentralizar el presupuesto para que los municipios provinciales y distritales puedan hacer su gestión. Pero además, los municipios, los alcaldes distritales y provinciales a lo largo y ancho del país necesitan de la asistencia técnica y la capacitación de sus cuadros municipales para poder organizar sus planes ordenadores, para poder realizar y construir planes de desarrollo que estén de acuerdo a las necesidades de cada una de sus jurisdicciones. Pero esto no se puede dar. Se escogen alcaldes que van aprendiendo con el tiempo y se terminan convirtiendo en una suerte de tramitadores de recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Transportes. Esa es nuestra realidad. Tiempo adicional. Gracias, presidente. Esa es la realidad municipal de la hora actual en nuestro país. Y hace unos minutos hemos estado discutiendo declarar de estado de necesidad pública la organización de un municipio en una determinada circunscripción que tiene 160.000 habitantes. Yo me pregunto, ¿a qué está destinado esa nueva circunscripción municipal, ese nuevo alcalde, si es que creamos un distrito más? Está destinado a convertirse en un mero tramitador frente al Ministerio de Economía, frente al Ministerio de Vivienda, frente al Ministerio de Transportes. Si queremos ponerle pantalones largos a nuestra democracia, si queremos que en nuestro país los conflictos sociales no sean el pan de cada día por la falta de institucionalidad en los gobiernos locales, distritales y provinciales, es necesario, a propósito de esta ley que es importante aprobar el día de hoy porque hay una necesidad de reflexionar sobre temas estructurales y más profundos como es la reforma de la institución municipal y de verdad empezar a plantear en la agenda de la reforma política de nuestro país temas que son necesarios y que no solamente se agotan en los 4 temas que están planteados en el referéndum que vamos a votar en diciembre. La institución municipal, la reforma de los partidos políticos. Hay una serie de temas, señor presidente, que considero, a propósito que se ha planteado un diálogo que debiéramos plantear como una agenda necesaria y fundamental para producir cambios y reformas estructurales en nuestro país y no estar simplemente buscando el aplauso de la galería. Para que concluya, por favor. La democracia no se trata de solamente esperar el aplauso de la galería o el mirar la aprobación o desaprobación que tenemos en una encuesta. La gran responsabilidad de un estadista no es preocuparse en las próximas elecciones, sino preocuparse en las próximas generaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Eresi. Tiene la palabra el congresista Meléndez. Gracias, presidente. Presidente, quiero felicitar a la congresista Glave por este brillante proyecto. Sin embargo, yo tengo algunas observaciones, sobre todo en el tema de forma. El proyecto lo que dice es ley que establece medidas e instrumentos para la generación de suelo. Como profesional en esta materia, presidente, el suelo se genera producto de la meteorización de la roca, de procesos biofísicos y químicos. Lo que ahí debería decir, presidente, es ley que establece medidas e instrumentos para generación de espacios de suelo con fines de vivienda o superficies de suelo con fines de vivienda. Eso es lo correcto, porque no vamos a generar suelo con un instrumento. Lo que generamos es el espacio de territorio en la cual se van a reubicar o reasentar las familias que están en una emergencia. Segundo, presidente,
Yo quisiera que el proyecto se complemente con el tema de Amazonía. La inundación, por ejemplo, presidente, en la Amazonía se da todos los años y los procesos son cíclicos y dinámicos. ¿Qué ocurre acá? Por ejemplo, la zona baja de Belén, que hay un proyecto de Barillalito para reubicación de las familias de la zona baja a zonas de altura, no está teniendo el éxito deseado. Y por una razón, presidente, porque no se consideran los medios de vida. La población vive cerca a un río por varias razones. Uno, por el tema del transporte. Dos, por el tema del comercio. Y tres, presidente, por el tema de la pesca. La gente vive del río porque de ahí se alimentan las familias. ¿Qué tenemos que hacer acá, presidente? En los proyectos de reubicación o reasentamiento se tienen que considerar los medios de vida. Por eso Barillalito no ha tenido el éxito deseado al 100%, porque el proyecto no consideraba de qué van a vivir las familias. Le utilizaban prácticamente al lugar como un espacio para ir a dormir, pero no tenían cómo mantener a sus familias y eso hacía que las familias nuevamente vuelvan al lugar que se había inundado. Porque en época de vaciante el río desaparece y nuevamente queda el espacio y la gente vuelve a vivir en esos lugares. Por lo tanto, presidente, yo felicito el proyecto de la congresista Glave, simplemente era una observación para que pueda enriquecer a su proyecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra finalmente el congresista Galván.